Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más del programa En Democracia Construyendo Ciudadanía, una producción realizada por el Centro de Investigación para la Democracia de la Universidad de Oriente UNIVO. Les saluda Denis Cerón y es un gusto acompañarlos esta noche. Damos inicio con el acontecer CIDEMO. Iniciamos con la información. CIDEMO continúa desarrollando el programa de concientización ciudadana en la región oriental, en esta ocasión en el Departamento de la Unión. Ampliamos la información en la siguiente nota. El Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, de la Universidad de Oriente UNIVO, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, desarrolló el programa de concientización ciudadana en el Centro Escolar del Caserío Icacal del Departamento de la Unión. La verdad es muy importante porque muchas personas lo desconocen. Sabemos que en nuestro país hay muchas personas de nivel de escolaridad muy baja, algunas personas que no saben leer ni escribir y quiera o no se aprovechan de esta situación. Y no es justo, no es correcto que a partir de este desconocimiento de la ley se puedan aprovechar e incluso se les pueda negar por no conocer cada uno de los mecanismos de interposición de conocimiento del acceso a la información, ya sea obras municipales, ya sea algún tipo de proyecto, se les niega por X, Y motivos. Sin embargo, con esta concientización las personas van a poder conocer más a fondo qué deben de hacer en un momento que se la lleguen a negar. Al proceso de formación asistieron 24 personas, quienes aprendieron sobre transparencia, ley de acceso a la información pública, etapas del procedimiento de apelación y cómo llenar una solicitud. Quiero agradecer a CIDEMO, a USAID y a la Universidad UNIVO por tomar en cuenta esta comunidad del Icacal, ya que con esta información que los jóvenes están impartiendo en nuestra comunidad, nos abren unas nuevas esperanzas de oportunidades donde nosotros podemos, como jóvenes, también conocer nuestros derechos, también entender la práctica, la participación de la perseverancia que tener en compartir en estos talleres que como CIDEMO y la Universidad UNIVO están impartiendo en nuestra comunidad. Los participantes mencionaron la importancia de conocer sobre este tema y aseguraron ponerlo en práctica en su comunidad. Muy importante para nosotros porque nos damos cuenta de que tenemos el derecho de que nos digan, ¿verdad?, en qué se gastan los fondos. Tenemos derecho, pues no es que no tengamos derecho siempre, ¿verdad? Es bueno acercarnos a aprender porque hay cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y estas reuniones pues nos sirven para eso, para aprender. Con esta formación, ahora los participantes están preparados para hacer uso de su derecho como ciudadano, conforme a la ley. El Centro de Investigación para la Democracia pretende para el año 2022 expandir este programa de concientización ciudadana en los demás departamentos de la región oriental. En más información, CIDEMO UNIVO firman carta de entendimiento con ASBI Mujer. Veamos la siguiente nota. El Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, de la Universidad de Oriente UNIVO, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, firmaron una carta de entendimiento con la Asociación de Acción Integral para el Bienestar de la Mujer, ASBI Mujer. Recientemente acabamos de suscribir uno de tantos convenios que hemos firmado durante la existencia del CIDEMO. El CIDEMO es una institución creada por la universidad mediante un convenio que la universidad suscribió con USAID, y dentro de los programas está precisamente hacer cultura y fortalecer el respeto a la mujer. Rodolfo Mejía Dietrich, director del CIDEMO, recalcó la importancia de llevar a cabo este tipo de alianzas y, además, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en la región. Uno de los componentes del proyecto de sociedad civil y democracia en la región oriental consiste en la promoción de la concientización ciudadana en temas de transparencia, democracia, buen gobierno y anticorrupción. Pero como un eje transversal a dichas acciones formativas, tenemos lo que es la inclusión de género como tal. En ese sentido, el proyecto busca establecer relaciones estratégicas con algunas organizaciones que velan y protegen los derechos de la mujer. En ese sentido, hemos visualizado la conexión de alianza con ASBI Mujer,
que es una organización liderada por mujeres en el Departamento de la Unión para efecto de coordinar esfuerzos vinculantes en la promoción de la concientización ciudadana en los 4 departamentos de la región oriental. Esta firma de carta de entendimiento es el primer paso para iniciar con estas acciones formativas a nivel de región oriental. La firma de la Carta de Entendimiento tiene como objetivo ejecutar proyectos sobre formación cívica ciudadana entre SIDEMO, UNIVO y ASBIMujer. Como ASBIMujer nos enfocamos en realizar procesos formativos para las mujeres con el objetivo de fortalecer el proceso de empoderamiento de las mujeres a base de educación, sensibilización e implicación comunitaria. Esta alianza que se está realizando con SIDEMO y la Universidad de Oriente nos permite seguir ejecutando proyectos para las mujeres del oriente del país y contribuir en la defensa de sus derechos. Es un convenio que busca establecer relaciones estratégicas con una organización que protege los derechos de la mujer. Hasta acá con la información, damos paso con la entrevista en Democracia. Buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ernesto Castañeda. Él es profesor de Sociología de la American University de Washington, D.C. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy amables, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Muy bien. Para iniciar la entrevista, coméntenos, doctor, ¿quién es Ernesto Castañeda? Soy sociólogo, investigador social. Tengo maestrías y doctorado en sociología, sobre todo llevo más de 20 años estudiando la inmigración internacional. He estudiado por mucho tiempo la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, así como migrantes del norte de África a Francia y España. Y durante los últimos años tenemos un proyecto de estudio de jóvenes centroamericanos viviendo en la región metropolitana de Washington, D.C., con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, que tiene este importante asociación con SIDEMO y UNIVO. Sabemos que va a implementar el taller de migración y herramientas etnográficas. Para aclarar a los amigos televidentes, ¿qué debemos entender por lo que es la etnografía? Sí, la etnografía es el estudio de algún grupo social. En este caso, estoy capacitando a profesores de la Universidad de Oriente para que puedan enseñar a sus estudiantes cómo hacer algunas notas etnográficas, es decir, descripciones de la realidad de sus vecinos, gente pasando por sus casas, que tengan una experiencia, un viaje migrante, y cómo esto juntarlo con información sobre encuestas, datos públicos, para conocer un poquito más los patrones y los movimientos migratorios, de una manera que tenga más puntos de vista y sobre todo que se nutra del conocimiento local que todos ustedes tienen, a la vez de ayudarnos a recabar fondos para que, por ejemplo, el público americano pueda aprender más de esta realidad, no solamente por la gente que llega a Estados Unidos, sino también la gente que vive aquí, que viene de aquí, que pasa por aquí o que ha regresado a la región. Es un circuito migratorio, entonces es importante saber la realidad de dónde se originan las personas migrantes. Ahora, doctor, ¿cuál es el objetivo de su visita al Centro de Investigación para la Democracia de la Universidad de Oriente? Sí, la Universidad Americana tiene un convenio con SIDEMO y la Universidad de Oriente en ayudar con la mejora de la planta investigativa de la universidad. Entonces, estos talleres que estamos dando son para invitar a los colegas de la universidad que sigan siendo activos en la investigación social en temas de mucha relevancia local, de mucha importancia actual, y entonces abrir puertas para colaborar en el futuro en más proyectos de investigación y proyectos que informen y beneficien a la comunidad local de San Miguel y todo el oriente de El Salvador. Se verán beneficiados tanto los investigadores como los profesores de SIDEMO UNIVO. ¿Qué temáticas se van a impartir, doctor? Esta serie de talleres son sobre todo alrededor de la migración internacional de cualquier origen, pero claro, con un énfasis en la dinámica que se origina o pasa
por el oriente de El Salvador o San Miguel. Entonces, compartir mis experiencias sobre los proyectos de migración que he hecho de manera sola o con mis estudiantes. He escrito 6 libros de investigación, entonces compartir con los investigadores locales algunos errores que evitar en el trabajo que he hecho, sobre todo cómo hacer de una manera muy eficiente para generar ciencia social que tenga un beneficio local y que tenga una manera de informar a políticas públicas para que los países de la región puedan manejar mejor los flujos migratorios y sobre todo que las personas migrantes sufran menos y se respeten más sus derechos. A título personal, doctor, ¿cuáles son sus expectativas de este taller sobre los investigadores y profesores? Sí, es una conversación, conocernos los unos a los otros. Estoy presentando estas ideas que he aprendido de métodos de investigación, no solo sobre, no tanto basados en lo que dice un libro de texto o una versión abstracta o idealista de lo que es la etnografía o los métodos de investigación en ciencias sociales, sino muy basado en mis experiencias de inmigración para tratar de replicar estos modelos de manera sencilla, localmente. Entonces mi expectativa es seguir en contacto con los investigadores aquí y ojalá en el futuro tener proyectos de investigación conjuntos y también en unos años, ¿por qué no?, coautorar publicaciones en español y en inglés que cuenten más de estas experiencias migratorias contemporáneas. Ahora, hablando un poco sobre el tema de la migración, ¿considera usted que hay un impacto en las caravanas migratorias para países como El Salvador, Guatemala y Honduras? ¿Y qué impacto produce en Estados Unidos? Sí, la migración no es algo nuevo, la migración centroamericana hacia Estados Unidos es algo que tiene por lo menos desde los 80s. Sin embargo, como bien dices, Denis, ahora las caravanas es un fenómeno relativamente nuevo, tiene algunos pocos años que se inicia y es algo diferente porque sobre todo es mucho más visible por estas marchas, por vías públicas, carreteras. Es similar al festival que tuvimos aquí, ¿no?, en San Miguel, de la verbena popular, el carnaval. Entonces, es un carnaval de la migración que hace más fácil que gente que no tiene miles de dólares ahorrados para pagarle al coyote porque los transporte o los guíe, gente con niños pequeños, mujeres, pueden viajar de una manera un poquito más segura en los números. Y también los abusos de las policías y el crimen organizado se reducen por los números de migrantes que se pueden autodefender un poquito más y hacer la situación más visible. Entonces, ese es un pro de viajar con una caravana migrante. Algunas veces la sociedad civil, los gobiernos les pueden apoyar con transporte, con alimento, lo cual es excelente. Sin embargo, esto también hace que se atraigan a las cámaras, es muy visible, entonces también, por ejemplo, generó mucho rechazo, mucho racismo por Trump y otros agentes que están en contra de la migración. Entonces, estamos viendo que tal vez el fenómeno de las caravanas justifique en los ojos de algunos tomadores de decisiones en los países en la región cerrar un poquito las fronteras y mandar un poquito más de vigilancia. Entonces, eso puede que tenga un sentido contraproducente en crear este falso sentido que hay una crisis migratoria o que la migración crea problemas de seguridad nacional, que no lo es. Entonces, es importante estudiar las caravanas porque es un fenómeno complejo que bien le puede ayudar al migrante en corto plazo, puede también distorsionar un poquito la percepción pública de un supuesto nuevo fenómeno migratorio con números nunca antes vistos, lo cual, como investigador de migración, sé que no es una crisis y no es nuevo, pero el que la gente llegue a un punto de cruce en una frontera juntos al mismo tiempo crea esta problemática, este problema para los gobiernos de manera rápida tratar de procesar, por ejemplo, muchas peticiones de asilo. Entonces, eso es algo que queremos investigar de manera neutra, no como agentes del gobierno, no como migrantes, sino como observadores, ver qué genera estas caravanas y qué efectos tiene. Es algo que no sabemos de verdad todavía y es una de las razones por las que estoy aquí y ojalá podamos trabajar con investigadores locales para conocer un poquito más de este fenómeno.
Conocemos, doctor, que usted es director del Laboratorio de Inmigración. Por lo tanto, ¿qué podría hacer la Universidad de Oriente para poder crear un laboratorio parecido a este? Así es, así es. Primero que nada, el Laboratorio de Inmigración en American University, que recibe también apoyo del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos. Las puertas están abiertas para cualquier investigador. Lo que hemos aprendido con la pandemia es que la gente no tiene que estar físicamente en la universidad americana, no tiene que estar por ende tampoco físicamente en Washington, D.C. para colaborar. Hacemos muchas de nuestras reuniones y trabajo por Zoom, por correo electrónico, y se dan tareas de investigación que los estudiantes toman su tiempo en elaborar. Sabemos también que muchos trabajan y estudian, entonces es algo que no es de tiempo completo, que se puede hacer en tiempo parcial. Entonces ahí está la invitación para cualquiera de nuestra audiencia que quiera contactarse con nosotros, ernesto@american.edu para participar. Será un gusto ponerlos en contacto con estudiantes de la Universidad Americana, pero también, exacto, en este taller estoy compartiendo esta experiencia con los colegas de la Universidad de Oriente para que en sus salones de clase con sus estudiantes, CIDEMO sería también un lugar importante en el futuro para desarrollar este tipo de laboratorio para crear investigación de la migración. Cualquiera puede escribir sobre la migración, cualquiera lo puede estudiar. Sin embargo, estoy compartiendo experiencias en cómo cuando trabajamos con equipos de investigadores que ya son graduados de la universidad o tienen algún posgrado, trabajar no individualmente, sino en equipo es una manera de hacerlo mucho más eficiente y más rica, de mejor calidad. Y también estoy compartiendo experiencias de cómo involucrar a los estudiantes y miembros de la comunidad para recabar datos juntos, de una manera que los resultados se puedan compartir con la sociedad de una manera rápida y no tengan que pasar muchos años antes de que los resultados de la investigación sean conocidos por la audiencia. Para finalizar la entrevista, doctor, ¿qué beneficio recibiría la Universidad de Oriente y también la sociedad en general de nuestro país al crear un laboratorio parecido a ese? Sí, exacto. Ese es un tema que los ojos del mundo ven, por ejemplo, a El Salvador por ser un país emisor de migrantes. Sin embargo, se pierde la riqueza, la belleza, las oportunidades que existen en El Salvador. Entonces, un poquito, yo creo que se beneficiaría la sociedad local y Universidad de Oriente en compartir la realidad de aquí, las experiencias, las oportunidades, las bellezas, las alegrías que existen aquí, que gente, por ejemplo, en Washington, que no es de origen salvadoreño, no conoce y nada más escuchan historias negativas sobre las pandillas, sobre la violencia, sobre la gente que tiene que escapar para ganarse la vida o vivir con más seguridad, que bien son ciertas, no son la realidad de todas las personas, de todas las ciudades, de todos los individuos salvadoreños o de todos los días. Entonces ponerlos en su propia dimensión, que no es que si abrimos las fronteras van a mudarse países completos al norte del mundo. No es cierto, estamos hablando de que alrededor del 3% de los habitantes del mundo viven en otro país. Entonces, si se relajaran un poquito el título 42, se quitara, no se beneficiara el programa Quédate en México, sí, habrían más cientos de migrantes que cruzarían a Estados Unidos de otros países. Sin embargo, esto no crearía la caída de Estados Unidos o de Europa, sino que al revés, la migración es ahorita una oportunidad para los países del norte para recuperarse de la crisis económica causada por la pandemia y traer más trabajadores por la gente que ya no regresó a los empleos o la gente que murió por la pandemia. Entonces es una época de oportunidad y parte de esto es cambiar el discurso mediático, el discurso político, y eso se puede hacer solamente cuando tenemos datos duros sin conocimiento profundo que nos da la etnografía, la investigación social para describir los factores y entonces ver qué de las quejas, la xenofobia y las críticas sobre una crisis migratoria, qué tanto es cierto y qué tanto es más bien un proyecto político de cerrar las fronteras con otros fines que no son solamente salvaguardar la seguridad nacional. Muy bien, doctor. Ha sido un gusto conversar esta noche con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas
Muchas gracias, Denis. Gracias a todos. Con ello damos por finalizada una emisión más de la entrevista en Democracia. Gracias por acompañarnos. Pasen una feliz noche.